Muchas gracias por la posibilidad de estar nuevamente en esta querida Universidad de Buenos Aires. A esta altura casi puedo decir orgullosamente mi casa. Estuve hace un par de meses en otro evento y hace muchos años que vengo y tengo con los colegas de esta casa, con sus autoridades y con ella misma, una relación de verdadero cariño más allá de lo académico. Cuando escuchaba las palabras introductorias de Carlos Balbín, recordaba aquel pensamiento del profesor Eberhard Schmidt-Achmann cuando dice que uno de los principales problemas del derecho administrativo actual es que la parte dogmática de nuestros manuales no responde a los requerimientos que plantea el derecho administrativo especial, que es el que refleja la vida de la sociedad y de la administración. Y desde ese punto de vista, el propósito de estas reflexiones a compartir con ustedes, también alineadas con el pensamiento del profesor Juárez Freitas, era el de poner otra vez en el centro de nuestra reflexión el para qué y el por qué de la administración pública, que en definitiva es, otra vez en palabras de Carlos Balbín, el volver a reflexionar sobre el objeto de nuestro derecho administrativo. Y desde ese punto de vista, ciertamente, si la centralidad del sistema está en la persona, en cada uno de nosotros, no abstractamente, sino concretado en cada sujeto de carne y hueso que somos nosotros, entonces hay como dos pilares sobre los cuales se edifica el derecho administrativo, que son el principio de juridicidad y la procura del bien común. Yo prefiero hablar de principio de juridicidad y no de principio de legalidad, como ya lo hacía Oriú y todos quienes le han seguido, para no identificar al principio con la ley, porque efectivamente, como también aquí se ha destacado, muchas veces tenemos la tentación de identificar el principio con la ley y entonces con el derecho positivo. Y el principio de juridicidad es mucho más que eso, porque obviamente la regla de derecho comprende también principios. Y esos principios son regla de derecho y muchas veces de máximo valor y fuerza con independencia de la norma positiva. Pensemos igualdad, solidaridad, etcétera, que no requieren de norma positiva. No necesitamos que haya una disposición ni siquiera constitucional que diga que somos iguales ante la ley, porque somos iguales como consecuencia de esa dignidad humana propia de cada persona y de la cual derivan todos sus derechos fundamentales. Por eso el énfasis en el principio de juridicidad, no solamente como un mandato negativo de respeto a la persona, etcétera, sino como también un mandato positivo de hacer para que esa persona pueda realizarse ella misma y en el entorno al que se debe. Y aquí es donde, de alguna manera, este principio de juridicidad que ya el profesor Genot en Francia llamaba el principio de los principios, es decir, como atribuyéndole un superior valor y fuerza, una mayor jerarquía que a los demás principios por esa relevancia, entonces este principio se actualiza, se vivencia en la vida social cuando pensamos que la razón del Estado y dentro del Estado de la administración es servir. Muchas veces nos olvidamos que administrar quiere decir servir, etimológicamente hablando, que por lo tanto administración es servicio, que la sociedad se organiza en el Estado y tiene a la administración para servirse,
que por lo tanto cuando una administración busca y entiende que encuentra sus objetivos en ella misma, está errando gravemente a lo que es su objeto y fin no están en ella misma, sino en la sociedad a la que se debe. Ese es el servicio, y ese servicio se concreta en el bien común, que contempla al hombre, a cada uno de nosotros. Ahora necesito aclarar en tiempos que corren que cuando hablo de hombre, hablo de la persona, con independencia de opciones, ¿verdad? Ese hombre que tiene una dimensión individual, pero que también tiene una dimensión social y que también tiene una dimensión trascendente. Y en esto no hay tampoco una consideración religiosa ni de otra índole, porque lo que nos diferencia de los animales es justamente esta dimensión trascendente, del más allá, de lo que hemos llamado el espíritu, la conciencia, o como ustedes prefieran. El bien común es el medio necesario para el pleno desarrollo de todos y de cada uno en esa triple dimensión individual, social y trascendente. Por lo tanto, y esto creo que es muy importante tenerlo presente, el bien común no es el bien del Estado, aunque el Estado sea un gestor protagónico del bien común, sino que el bien del Estado y el bien de la administración no pueden ser incompatibles, sino que deben estar enderezados a la finalidad última de atención a la persona y a la sociedad. Meilán Gil, querido profesor administrativista y rector de la Universidad de La Coruña, fallecido hace pocas semanas, decía, recordando a Aristóteles y a Santo Tomás, estamos hablando del bien vivir, del bien vivere de los seres humanos, todos y cada uno en el marco de nuestra organización. Y entonces, para redondear esta exposición que yo calificaría de preliminar o elemental, reflexiva, básica, fundamentos del bien común y proyecciones concretas del bien común en nuestra vida social. En cuanto a los fundamentos, voy a citar aquí a un nacido en Argentina, pero que hoy es ciudadano del mundo, el Papa Francisco, que en su exhortación apostólica del 2013 sobre la alegría del Evangelio, señala 4 fundamentos del bien común, que muchas veces no tenemos presente en nuestra vida corriente y que me parece que vale la pena hacerlos presentes. Primero, el tiempo es superior al espacio. El tiempo es superior al espacio. Es decir, que tenemos que pensar y trabajar a largo plazo. Muchas veces vemos que quienes encarnan los roles protagónicos de la administración y del Estado, nuestros políticos, nuestros gobernantes, sobre todo cuando se acercan los tiempos electorales, están muy urgidos por cortar cintas, por inaugurar cosas, la premura del tiempo, la aceleración del tiempo que lleva a perder de vista la dimensión espacial. Darle prioridad al tiempo, dice Francisco, es ocuparse de iniciar procesos, más que de poseer espacios. El tiempo debe regir a los espacios, debe iluminarlos, debe transformarlos en eslabones de una cadena en constante crecimiento y sin retorno. Segundo, la unidad es superior al conflicto. Esto es evidente cuando lo pensamos, pero no es evidente en la vida práctica. Por eso, recién señalaba Juárez la importancia de repensarnos en términos de armonía, que nos cuesta, la solidaridad entendida en el sentido más hondo de la expresión.
Tercero, la realidad es superior a la idea. Esto supone evitar esas formas de ocultar la realidad que son muchas veces los totalitarismos de lo relativo, los purismos angelicales, los nominalismos distraccionistas, derecha-izquierda, tan relativos como que en esta posición en la que nosotros estamos, mi derecha es la izquierda de ustedes cuando nos miran a nosotros. Vaya relatividad en orden a la calificación. La idea desconectada de la realidad origina idealismos y nominalismos siempre ineficaces. Si no se mira la realidad, error. Cuarto, el todo es más que la parte y no es solo la suma de las partes. Esto es muy importante porque el bien común no es la suma de todos los bienes individuales, tampoco es un promedio de los bienes individuales, es un bien eminente que nos abraza y nos abarca a todos. Y entonces, ¿cuáles son los elementos esenciales para terminar de este bien común? Que puede parecer un algo etéreo y que no lo es, que nuestras constituciones a veces recogen con otras expresiones, interés general, interés público, no son conceptos exactamente equivalentes, pero a los efectos de esta exposición sí los tomo como sinónimos genéricos. Y el primero y fundamental es el respeto a la persona humana. Y el respeto a la persona humana en todos sus detalles, no solo en las vulnerabilidades de que aquí se hablaba, no solo pensando en quienes están en una situación de pobreza, que por cierto hay que atender. En situación de vulnerabilidad, de alguna manera y en distintos grados, estamos todos. Yo, como es obvio, formo parte de esa categoría que se llama la tercera edad. Tengo las vulnerabilidades propias de la tercera edad. Hay discapacidades de distinto orden y cada una de ellas requiere una respuesta, sin exageraciones, porque esto es una prótesis, ¿o no? Y por lo tanto yo soy un discapacitado visual, pero muchas veces no pensamos en que este concepto de centralidad y de vulnerabilidad no es un algo para otros. También estamos nosotros obligados doblemente por esa situación de vulnerabilidad que podamos tener, pero por la solidaridad a que nos obliga lo que todavía podemos hacer y hacer bien. Y tener presente que toda persona participa de una eminente dignidad. Y esa dignidad no es algo dado ni por la Constitución ni por el Estado, sino que nos viene dado por el hecho de ser personas. Y lo somos con independencia del sexo, de la opción sexual, de la idea, de la discapacidad, etc. Todos somos iguales en dignidad y ese es el fundamento del cual derivan todos los derechos fundamentales y del cual deriva la razón por la cual proclamamos la centralidad de la persona humana como base de todo sistema de ordenamiento jurídico que se precie de tal. La dignidad implica respetabilidad, estimación de cada uno en su situación. La dignidad implica el derecho que tiene todo hombre a que le sea reconocido en sus fines propios. Segundo aspecto, la gestión adecuada del bienestar social. El rol fundamental de toda administración y del Estado que la congloba es servir. Y servir a cada uno de los integrantes del cuerpo social. ¿Para qué? Para que alcancen otra vez el bien vivere, el bienestar, en definitiva. Con lo cual, no puede haber Estado constitucional de derecho, no nos podemos llenar la boca con lo del Estado constitucional de derecho
si no pensamos en el bienestar de cada uno en su situación. Tercero, el cuidado y desarrollo de los grupos intermedios. Un profesor de esta casa, Rodolfo Barra, cuando representa la relación entre el Estado y la persona, dice: es como una pirámide, en la base estamos cada uno de nosotros, luego hay grupos intermedios, que así los llamamos porque están entre la persona y el Estado como organización superior, y el Estado debe cuidar de esos grupos intermedios y de ellos, y de modo fundamental, a la familia. La primera agrupación intermedia entre la persona y el Estado es la familia. Nosotros podemos ser, y con algunos verdaderamente lo somos, podemos ser amigos, pero también un día podemos dejar de serlo. Podemos ser socios y podremos dejar de serlo. Lo que seguramente nunca vamos a poder dejar de ser es hijo de, padre de, hermano de. Y entonces, como decía un ex decano ya fallecido de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad de la República, el profesor Yeltsin Vidar, la familia es el lugar de la persona. Es ese ámbito al que en definitiva, más allá de patologías, querríamos siempre volver. Y es algo de lo que, además, aun si quisiéramos, por esa condición, no nos podemos independizar. Pertenecemos a una familia. Y por eso yo tengo acá un relevamiento en el que no voy a entrar, de las expresiones que utilizan nuestras constituciones de Latinoamérica para calificar a la familia. Célula básica, base, fundamento, núcleo fundamental, elemento natural y fundamental, expresión que recoge también el Pacto de San José de Costa Rica. Y por lo tanto, el deber del Estado y de la Administración en esto es, por un lado, positivo para proteger a la familia en la procura de sus derechos fundamentales, y también de abstención para no meterse en donde no se debe meter, que es el ámbito propio de la intimidad de cada familia. Agrego y termino el cuidado de la justicia distributiva, que tiene mucho que ver con la solidaridad. La justicia conmutativa es la propia de las relaciones entre particulares, donde lo que importa es el valor de la cosa o del objeto que se intercambia. En la justicia distributiva, la razón es el derecho a participar de los bienes comunes, del bien común. Por eso la importancia de la solidaridad. Termino porque mi tiempo está agotado, pensando o compartiendo con todos y cada uno de ustedes que el Estado de Derecho, como toda obra humana, es perfectible. Y nosotros vemos permanentemente que organismos internacionales y no gubernamentales tienen la tendencia a cuantificar y ubicar a nuestros países en rankings, baremos de corrupción, de inversión pública, y entonces estamos ubicados en tal lugar entre tantos países, pero no veo, no conozco, capaz que existe, pero no conozco un baremo que mida la calidad del Estado de Derecho. Calidad del Estado de Derecho que, como bien decía Juárez, no se mide cada 4 o 5 años mediante la participación en una elección limpia, sino que se mide en muchos aspectos de todos los días. Que se respete el derecho del vecino, que se le dé la autorización a la que tiene derecho, que se cumplan las sentencias en tiempo compatible con la vida humana, y un largo etcétera. Todo eso hace a la calidad del Estado de Derecho, que no se mide, pero que todos sentimos epidérmicamente que está empeorando cuando muchas veces el Estado pierde de vista esa finalidad que es un pilar constitutivo de su ser y de su existir, de su obrar, que es el bien común. Y entonces
hace falta volver a sentir que nos necesitamos los unos a los otros, que nos organizamos en el Estado para hacerlo mejor y no para generar un algo distinto a nosotros mismos, que tenemos una responsabilidad para los demás, que vale la pena ser honesto, que ser buena gente paga. Ya hemos tenido mucho tiempo de degradación moral, burlándonos de la ética, burlándonos de la honestidad, de la fe, y creo que ha llegado la hora de advertir que esa frívola superficialidad nos ha servido de muy poco y que para repensar al derecho administrativo y al Estado también tenemos que empezar por un mea culpa de reflexión sobre cada uno de nosotros. Muchas gracias.